La semana pasada habíamos visto el estudio de algunos procesos que son importantes en farmacología. Habíamos hablado de la administración, habíamos hablado, por ejemplo, de nos habíamos quedado en la primera parte sobre la investigación y vamos a revisar un breve recordatorio, una breve recapitulación. Bueno, recordemos cómo empezaba el fármaco a ser diferente. Primeramente uno debería conseguir el primer paso de liberación, que ustedes están observando aquí. Tiene la definición de liberación. ¿Cómo se define el conjunto de procesos? Describe la salida del principio activo de la forma farmacéutica. Tenemos dos puntos importantes. Tenemos uno que nos habla de lo que es el principio activo. Tenemos otro que hace referencia a la forma farmacéutica. La forma farmacéutica hace referencia a lo que ustedes están observando en el país. Es la presentación del fármaco. Cuando hablamos de presentación del fármaco, decimos que se puede ser comprimido, podemos decir que puede venir una solución o puede presentarse de manera digital. ¿No? Bueno, recordemos, esa es la forma farmacéutica o forma de presentación. Yo les aseguro que ustedes, cuando han sufrido algún tipo de acidez gástrica y han acudido a la farmacia para encontrar un caso de una forma de presentación característica, ¿no? Comprimido habrá sido. Lo que es un comprimido, por ejemplo, vamos a hablar de esas diferencias. Comprimido, cápsula y solución. Es un comprimido. ¿Qué diferencia existirá con una cápsula? Ahí adelante. El comprimido, en cuanto, por ejemplo, a la definición como tal de medicamentos, pues sí, se puede reemplazar esta cosa. Entonces, dentro de la cápsula está suspendido. No, está suspendido. No, vamos a manejar otros términos un poquito más adelante. A ver, cuando hablamos de comprimido, ¿a qué le suena el nombre? ¿Qué dice comprimido? Se encuentra compacto, ¿verdad? Eso es lo que, exacto, es algo sólido, es lo que comúnmente nosotros hemos observado en algún momento. El fármaco es una tableta comúnmente denominada así, ¿no? Ustedes si alguna vez han visto estas tabletas, pues son duras, son rígidas, son comprimidas. Entonces, tiene esa estructura, es sólida, y estamos en comprimido. Pero cuando ustedes han comprado un metrazol, en caso de acidez, no era un comprimido, tampoco era una solución. ¿No? ¿Cuál era la forma de presentación? De manera de cápsula. Eso quiere decir, ustedes tienen una estructura, ¿sí? Y en su interior encuentran el principio activo. Le digo ver, ¿no? Una parte es azul, otra parte es blanca, etc. Y tiene como partículas pequeñas. Al momento de agitarlas, suenan. Son muy similares a lo que sucede dentro de una serpiente cascabel. Ese es un ejemplo de cápsula. Cuando hablamos de solución, que también es otra forma de presentación, aquí hacemos referencia a lo que es líquido, no ampolla, ¿no? ¿Sí? No confundan eso. Cuando hablamos de solución, es algo líquido. Que puede tener diferentes envases, puede tener una ampolla, puede tener lo que es un puñal, puede existir en un sobre, etc. ¿No? A ver, vamos a poner el ejemplo, compañera de una ampolla. Ese es el recipiente que contiene la solución. Cuando hablamos de vial, ese es el recipiente que contiene la solución. Para que se den cuenta de mejor manera, tengo una botella chiquita, pero voy a levantar. ¿Sí? Este es el recipiente que contiene líquido. Hay otro recipiente más grande que contiene líquido, pero contiene líquido. Acá su compañero tiene un vasito. Es muy diferente, pero contiene líquido. Entonces, la ampolla, ampolleta, el vial,
el sobre, la botella, etc. Esa no es la solución, lo que se encuentra ahí. Cuando hablamos de solución, la solución es líquida, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos. ¿Qué más que otros medicamentos? Por ahí su compañera mencionaba, ese polvito que nosotros lo diluimos en agua, no es comprimido, porque lo estamos diluyendo. ¿Sí? Tampoco es cápsula, es una solución. Tenemos otro nombre, ¿no? Que se conoce con el nombre de suspensión. Entonces, los jarabes también, ¿no? Entonces, esa es la forma de presentación del fármaco. Se presenta de manera de cápsula, comprimido, ¿no? Bueno, ¿qué será el principio activo? El principio activo es lo que quiere decir el efecto en nuestro organismo. Por ejemplo, miren acá, les pongo el ejemplo de un fármaco que se denomina Loquel. ¿Sí? ¿Cuál es el principio activo? Ese es el nombre comercial. Ese nombre, ¿no? Loquel es el nombre comercial. Es el nombre que le ha puesto la empresa para vender los Loquel. ¿Cuál es el principio activo? Ibuprofeno. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Cuando hablamos del ibuprofeno, ese es el principio activo. Cuando hablamos, por ejemplo, del acetaminofeno, ese es el principio activo. ¿Listo? Entonces, recordemos cuáles son esas diferencias. Bueno, lo que les había mencionado, el principio activo es aquella sustancia activa que produce el efecto farmacológico. Pero fíjense, si ustedes alguna vez han leído la característica de un fármaco, esa característica nos dice, bueno, a ver, lo que tiene como principio activo diclofenaco sodio, que es lo que significa, que va a tener efectos. Pero como excipiente tiene tales colorantes, ¿no? Contiene tales azúcares. Ustedes alguna vez han consumido un medicamento por vía oral y lo han masticado, tiene un sabor desagradable. Muchos de los fármacos, ¿no? Tiene un sabor muchas veces cálido. Pero para que sea aceptable, lo que les colocan una superficie de azúcar, le colocan un saborizante, le colocan colorantes. Eso llegaría a ser lo que es. No sé cuál es la diferencia con el principio activo. Bueno, no tiene efecto. El efecto es el principio activo. Tenemos una forma farmacéutica, si ya les he mencionado, son las disposiciones que aborda el principio activo. El excipiente para formar un medicamento puede ser sólido, digamos, el comprimido, cápsulas que también son sólidas, sensorias como cuáles, como las cremas, como las pomadas, los ungüentos, por ejemplo, y las líquidas las que hemos mencionado, ¿no? Los tablets, los sobrecitos que vienen en polvo, que tienen que mezclarlos con agua para disolverlos, los jarabes, como habían mencionado, a eso hacemos referencia cuando hablamos de forma farmacéutica. ¿Sí? Eso ya lo hemos estudiado en la anterior clase, ya no lo vamos a ver más, quizás un poquito adelante, tomando en cuenta lo que son algunos sistemas, ¿no? Recordemos que este fármaco, una vez que ha sido liberado, tiene que absorber. La absorción depende de diferentes tipos de transporte. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poco más a detalle que los medios de transporte no solamente incluyen tecnología de absorción, sino también en otros factores. Miren, acá tenemos la distribución. Si ustedes recuerdan, la semana pasada les había puesto, por ejemplo, es un poco tonto, ¿no? Se había mencionado uno de mis estudiantes, creo que ha sido muchas clases de inducción. Uno de mis estudiantes había mencionado, ¿no? Se me duele la punta del dedo gordo del pie y yo consumo lo que es un analgésico y un antiinflamatorio. ¿Cómo sabe el fármaco que me duele? La punta del dedo gordo de mi pie derecho. ¿Sí? Pues que sabe, ¿no? Les he mencionado, no es nanotecnología, no es que buscan de forma específica los lugares que le duele al paciente, sino que existe una distribución por todos los organismos. Ustedes ingieren un fármaco, ese fármaco tiene efecto en todos los organismos. Ustedes recuerdan, precisamente en otra clase de inducción,
habíamos mencionado lo siguiente. Gracias a la distribución, un fármaco puede tener un efecto en un determinado sistema, pero puede tener un efecto totalmente contrario en otro sistema. Habíamos hablado de agonistas y antagonistas, se había puesto el ejemplo de la adrenalina. Cuando ustedes la adrenalina tiene efectos agonistas a los sistemas cardiovasculares, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, etc. Pero ¿cuál es el efecto sobre el sistema gastrointestinal? Es antagonista. Reduce el hipertensionismo, incrementa en este caso la concentración de gases a nivel intestinal, el paciente tiene gases por meteorismo. Entonces recordemos que gracias a la distribución, el fármaco pues ejerce su efecto en todo el mundo. Ahora, observen lo siguiente, estoy hablando mucho de efectos. Les dice que es el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular, de vasos sanguíneos, hasta las células y en los tejidos corporales para ejercer su efecto de acción. ¿Sí? Probablemente algunos de ustedes se han preguntado lo siguiente: ¿cómo es que los fármacos ejercen su efecto? Ustedes recuerdan, la semana pasada que hemos hablado, un fármaco puede ser libre o puede encontrarse unido a otros. Aquí tengo un ejemplo, una lista, fíjense, lo que les dice la parte amarilla. La albumina, que es la principal proteína de nuestro organismo, es afín a fármacos que tienen dentro de su composición ácida. Por ejemplo, la homoglicoproteína ácida tiene afín a los básicos. Cuando hablamos de las lipoproteínas, también es afín a fármacos básicos. ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes tienen un fármaco, como el ejemplo de la ibuprofeno. Observen lo que les dice. El ibuprofeno tiene solamente un 10% de flexibilidad. ¿Por qué tiene un 10% de flexibilidad? Porque el 90% es una proteína. Entonces recordemos eso. Si yo tengo un fármaco, vamos a poner por ejemplo el ibuprofeno, pero ese fármaco tiene la capacidad de utilizar proteínas, ¿qué va a ser lo característico de este fármaco? El fármaco es inactivo. Entonces recuerden eso. Cada vez que un fármaco se une a una proteína, el fármaco deja de tener puede ser es inactivo. Si yo tengo una molécula de un fármaco, en este caso libre, no se une a proteínas, en otras palabras, entonces yo digo que esa porción del fármaco se considera activa. ¿Sí? Mira, yo les pongo un ejemplo. Coloquio como ejemplo pero no se molesta. Cuando sufren esos cólicos menstruales, ustedes consumen fármacos que dentro de su composición ya ese principio activo es el ibuprofeno. Tiene efecto antiinflamatorio. ¿Sí? ¿Les habrá resultado alguna vez usado? ¿No? Acá dicen sí, acá dicen no. Depende de varios factores, hemos mencionado. ¿No? Depende del individuo, depende de la superficie de absorción, depende de la relación pH-base, depende de varios factores que hemos estudiado con anterioridad. Pero también depende de eso, de su capacidad de distribución. Recordemos que estamos poniendo como ejemplo lo que es el ibuprofeno. Recordemos que el ibuprofeno, ¿sí?, en un 90% se puede unir a proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Es inactivo en el 90%. Y un 10% se libre. Entonces, solamente ese 10% es el que hace efecto. Nada más. Quizás por eso no está funcionando. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de un término que es muy llamativo en farmacología. Habíamos hecho referencia a lo que es vida media. ¿Recuerdan qué es la vida media? ¿Qué es la vida media? La mitad de vida de un fármaco, ¿no? Eso quiere decir, ¿qué quería decir? ¿Desde qué momento? Desde la liberación hasta lo que es la excreción.
¿no? La vida completa del ibuprofeno es de la liberación de su expresión, es decir, consumen ustedes un comprimido de ibuprofeno hasta que se elimina completamente el organismo, es organizado de aproximadamente 12 horas. ¿Cuál llegaría a ser la vida media? 6 horas. horas. 6. Entonces, la vida media del fármaco, en este caso del ibuprofeno, llegaría a ser 6 horas, ¿no? Pues habría puesto el siguiente ejemplo. Quizás no haga efecto, pues porque ya se ha eliminado completamente, ¿sí? Porque su distribución ya no es efectiva. Y les voy a mencionar lo que hemos visto en las reglas que ustedes tenían. Se había pedido, vamos a imaginar una curva. Ustedes han consumido el ibuprofeno a las 12 del mediodía. ¿Sí? Esperamos que tiene una vida total en nuestro organismo de 12 horas. ¿Hasta qué hora deberían ser efectivos? Completamente. Hasta las 2 de la medianoche. ¿Sí? Ustedes consumen el fármaco por la tarde, ¿sí? Y en la madrugada ya se eliminan de forma completa. ¿Sí? Por eso es importante una vida media. Y la vida media del fármaco es, como dice el nombre, el 50% de la vida que tiene el fármaco. ¿Cuál sería? 6 horas. Fíjense que cuando ustedes han consumido este fármaco, se ha liberado, se ha absorbido y se ha distribuido en las primeras 6 horas de forma efectiva. Por eso tenemos esa monarquía ascendente. Y a las 6 horas, el fármaco ha alcanzado lo que es un pico máximo de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento, ¿sí? A las 6 de la tarde, la distribución es total en su organismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes consumían cada 8 horas, cada 10 horas? Fíjense a qué corresponde esto. Que corresponde a lo que es un declive en la concentración del fármaco. Por eso, muchos de los fármacos que no sabemos utilizarlos, entre comillas, no tienen efecto. ¿Sí? En teoría, no tienen efecto. No es porque no tengan efecto, ¿verdad? Sino porque no sabemos utilizarlos. Por eso les había mencionado el ibuprofeno. No lo vamos a dar cada 8 horas, no lo vamos a dar cada 10 horas o cada 10 horas. Lo vamos a dar cada 6 horas a nuestro paciente para que yo incremente la concentración de este fármaco, pero exista lo que es una concentración constante del fármaco en nuestro organismo. Y solamente en ese caso existe lo que es un efecto deseable, el efecto que nosotros queremos, ¿no? Ahora, yo sé que, bueno, esto muchos de ustedes no sabían, que han acudido a la farmacia y la farmacéutica les ha dicho solamente si quiere, bueno, que han tomado cada 12 horas o cada 24 horas. No estamos siguiendo la farmacia, y por eso no entiendo lo que dice el dolor. Hagan la prueba el siguiente mes, ¿sí? Para ver que con la primera dosis quizás me encuentre una reducción importante del dolor, pero ya con la segunda y tercera dosis, como mantenemos una concentración constante en sangre, pues lo característico va a ser que acá recién tengamos los efectos deseados, ¿no? Disminuye la inflamación y recarga el dolor. Ahora, miren, les comento lo siguiente. Hace un momento les estaba mencionando esto. Que no exista efecto observable no significa que el fármaco no tenga efecto. ¿Sí? Miren, voy a aprovechar lo siguiente. Ahora en mi valle estoy dando clases a un grupo de médicos, no solamente de médicos, sino también de bioquímicos, diferentes especialidades, ¿no? La mayoría son bioquímicos, algunos son médicos internistas, hay 3 intensivistas allí, y han tomado la maestría de toxicología porque nos explica eso de toxicología. Saliéndome un poco del tema de farmacología, la toxicología nos dice lo siguiente: es un tóxico,
Cuando dice que un tóxico es una sustancia que es capaz de producir efectos en nuestro organismo a través de cambios químicos, fisiológicos y constantes. ¿Sí? Yo les aseguro que cuando ustedes escuchan la palabra tóxico, piensan en reacciones agradables o desagradables. Desagradables. Eso es un error muy común que tenemos en la práctica clínica, ¿no? Cuando hablamos de intoxicación, pensamos en que necesariamente el efecto tiene que ser desagradable. Pero miren, les realizo la misma pregunta que les he realizado a mis colegas. Les digo, a ver, las sustancias tóxicas, si hablamos un poquito de historia, eran utilizadas con fines hedonistas, con fines venéreos, por ejemplo. ¿Saben lo que es venéreo? ¿Alguna vez han escuchado eso? Enfermedades venéreas. ¿Propias de qué? Un lugar, una región. ¿Cada región? No. De una comunidad. No. Son enfermedades venéreas. No. Si no fuera de enfermedad, ¿no? La enfermedad causa un daño. ¿Qué tienen por enfermedades venéreas? En el colegio han visto eso. Escolares, ¿qué es enfermedad venérea? En el colegio se cumplieron. Mueve tu cabecita, solo falta de una. ¿Qué son enfermedades venéreas? Allá atrás. ¿No lo viste en el colegio? Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bueno, ¿por qué se conoce así con el nombre de enfermedades venéreas? Recordemos que cada palabra que nosotros utilizamos tiene un origen etimológico, ¿verdad? ¿De dónde proviene la palabra venérea? De la diosa del amor. ¿Saben quién es la diosa del amor? Venus, ¿verdad? Venus es la diosa del amor. Por eso el nombre de enfermedades venéreas. La forma de transmisión, la forma de contagio es a través del contacto sexual. Se le dio el nombre de enfermedades venéreas. ¿Qué tienen por hedonismo? ¿Qué será? Placer, más que nada, ¿no? Cuando hablamos de hedonismo, hablamos de placer. Entonces, a mis colegas de la maestría de toxicología les digo, que doctores, debemos abandonar la idea de que una sustancia tóxica necesariamente tiene que producir efectos desagradables. Porque si nos remontamos a la historia, las sustancias tóxicas eran utilizadas con fines hedonistas o con fines venéreos. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, a ver, un fin venéreo, ya sabemos qué significa, ¿no? Está relacionado con lo que es actividad sexual. Supongamos que tenemos a un paciente de 18 añitos que está experimentando por primera vez su primera relación sexual y resulta que por allí ha escuchado que algunos fármacos le van a ayudar a su rendimiento sexual. Consume, qué sé yo, tadalafil. ¿Sí? ¿Por qué fin estará haciendo eso el paciente? Por placer, ¿verdad? Sí, con fines hedonistas. Fíjense que la reacción que el paciente va a sentir no es desagradable. Entonces, utilizarlo con una finalidad agradable. A ver, vamos a hacer menos alarmantes. Una persona que consume marihuana, ¿por qué fines consume marihuana? Relajación. También es sentir placer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de placer sienten los que consumen marihuana? Relajación. Se relajan, ayuda a lo que se sueña, bueno, disminuirá la concentración, qué sé yo. Fíjense que lo utilizan como hedonistas. Ese es un ejemplo, de un efecto farmacológico en nuestro organismo. Vuelvo a repetirles, por el hecho de que el fármaco tenga reacciones deseables, reacciones agradables, no significa que no estamos simples. ¿Sí? Bueno, por eso.
Un cáncer. Sí, bueno, de forma general, ¿no? Quiero que comprendan eso. Bueno, repetirles. Que produzca efecto agradable o desagradable no significa que el hecho de producir una reacción o sensación agradable implique que sea tóxico. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la marihuana. Usted sabe, algunos o muchos de ustedes consumen, ¿no? Porque es una droga muy común en personas de su edad, es una de las más consumidas. Consumen con fines placenteros, ¿sí? Sienten esa sensación de suplemencia, probablemente se relajan, probablemente pueden conciliar el sueño de mejor manera. Pero ¿qué sucede con los componentes químicos de la marihuana? Se van acumulando en nuestro organismo, se acumulan más, por ejemplo, en el momento donde dentro de 20, 30 años, esta persona que ha consumido durante su juventud con gran cantidad de eso, tiene lo que es una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones neurológicas degenerativas, ¿no? Por la aplicación del fármaco en su organismo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la FDA? La FDA es la asociación a nivel mundial que regula el consumo de alimentos, regular el consumo de fármacos, ¿no? Esta nos dice lo siguiente: por más que no exista un efecto evidente, no significa que el fármaco no esté haciendo efecto. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que les he mencionado. Consumen ibuprofeno para los cólicos menstruales, pero no disminuye el dolor. Sin embargo, este fármaco ya se ha liberado, ya se ha absorbido, ya se ha distribuido, posteriormente, bueno, no se va a eliminar, etc. El hecho de que ustedes no sientan el efecto, el hecho de que no vean un efecto en el paciente, vuelvo a repetirles, no significa que el fármaco no esté haciendo efecto, ¿no? Puede ser que haya otros factores que hayan influido en el efecto del fármaco, pero vamos a ver eso. ¿Listo? Sí, los dos es lo mismo, ¿no? Solamente que, a ver, les puedo hacer un ejemplo. En la parte de farmacología manejamos el término que son dosis submínimas y dosis submáximas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Utilizamos lo mínimo de un fármaco que podríamos utilizar, y utilizamos lo máximo de la dosis de fármaco que deberíamos utilizar, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos dosis muy bajas o dosis muy altas. Utilizamos lo que es una dosis media. Eso ustedes lo van a ver especialmente en los pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos se utiliza una dosificación del fármaco en relación a cuántos kilos pesa, ¿no? En medicina, en la especialidad, por ejemplo, de endocrinología, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos dosis respuesta. ¿Eso qué significa? Que buscamos la dosis que produzca en el paciente lo que es una respuesta efectiva en el paciente, una respuesta deseada. Sabe un poquito de diabetes. Miren, la dosis, un comprimido de metformina, tiene una dosificación de 850 miligramos, ¿no? Si yo a mi paciente le doy 850 miligramos, puede ser que no le haga efecto. Entonces, tengo que incrementar la dosis hasta una dosis que le haga efecto. Échale una mirada. Cuando hablamos de la siguiente respuesta, pongamos que nuestro paciente también diabético le doy la misma dosis de 850, pero el efecto es grandísimo. El paciente presenta mareo, presenta visión borrosa, el paciente pierde el estado de conciencia, se desmaya. Mido sus niveles de glucosa en sangre y resulta que están bajísimos. Esa dosis media que se utiliza es muy grande para el paciente, es muy grande, entonces lo voy a reducir. Lo que hacemos generalmente es eso, ¿no? Encontrar la dosis que al paciente le permita mantener lo que es un nivel estable de lo que nosotros deseamos lograr. Bueno, ya sabemos entonces de qué depende la distribución. Depende de la unión de fármacos a proteínas,
y también depende de la distribución de fármacos en organismos. También de lo que es la distribución y el depósito de fármacos. Acá les pongo el siguiente ejemplo. Creo que todos han entendido lo que es una proteína. ¿Sí? Si el fármaco se une a una proteína, recordemos que es una actividad. Si se encuentra solito, es una actividad. Ese porcentaje del fármaco que no son las proteínas, ese es consideramos efectivo. Pero observen también que la distribución del fármaco depende de algunas barreras naturales que tiene el organismo. Yo les aseguro lo siguiente: alguna vez ustedes van a poder estudiar la práctica clínica, yo creo que en semiología, ya sea en semiología 2 o simplemente, ustedes vean pacientes pediátricos con encefalitis, tal vez vean pacientes pediátricos con meningitis. Hay fármacos en la actualidad que son potentes. Les hablo de los antibióticos. Tenemos antibióticos de nueva generación, pero que son capaces de eliminar cualquier bacteria dentro del organismo. Pero aún así el paciente que sufre de encefalitis, de meningitis, las probabilidades de que se muera son altas. Pero ¿por qué? La medicina ha avanzado tanto. Tenemos antibióticos de amplio espectro, tenemos antibióticos que van a eliminar prácticamente cualquier bacteria. El paciente está atendido en un hospital de tercer nivel con los mejores especialistas, pero aún así se muere el paciente. Eso depende de qué. Depende de otra constante, que son las barreras naturales del organismo. Por ejemplo, la barrera encefálica, como ustedes acaban de observar. Voy a poner un ejemplo de dos barreras de comunicación en nuestro organismo. Una es la membrana glomerular, renal, y otra la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Bueno, si ustedes recuerdan sus clases de histología, vamos a poner el ejemplo que ustedes vieron. Ya. ¿Qué es lo que sucede con el epitelio glomerular? Es fenestrado. Eso qué quiere decir es que importa. Entonces ustedes, no sé si han visto sus clases de histología, en los cortes que tienen de estos tejidos, el glomérulo tiene poritos, ¿no? Y a través de esos poritos se permite lo que es el paso de partículas, moléculas, proteínas, siempre y cuando el tamaño sea adecuado para pasar a través de eso. Entonces pasa lo que es la membrana glomerular y se va a eliminar por facilidad. ¿Sí? ¿A través de qué tipo de transporte? Si les pregunto, a ver. Transporte pasivo, esto es lógico. Tenemos una compuertita, lo que pasa por gradiente de concentración y por peso molecular es el pasaje de un lugar a otro. Pero ¿qué sucede a nivel cerebral? Estos pacientes son tan complejos de que respondan muchas veces a los antibióticos. Por más que demos dosis grandísimas de antibiótico, porque la estructura es completamente distinta. ¿Cuál es la diferencia? Que el epitelio también es fenestrado, pero estas fenestraciones son muy pequeñas. Entonces no va a permitir el paso de partículas que sean demasiado grandes. Es sumamente estrecho. Como es estrecho, el paso se va a encontrar limitado. Por eso muchos fármacos, especialmente en patología del sistema nervioso central, por ejemplo, encefalitis, meningitis, o una combinación de ambas, que es la meningoencefalitis, tiene esa capacidad de poca respuesta del fármaco, porque el propio epitelio evita lo que es el pasaje del fármaco activo o efectivo debido a esas uniones celulares, pero que son ¿sí? Bueno, todo fármaco se deposita. Vamos a poner el ejemplo de la marihuana. Puede ser que ahora la estén pasando bien, puede ser que dicen la casa, etc. Pero más adelante les va a pasar algo. Más adelante les va a producir alteraciones neurodegenerativas. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo más simple. En psicología,
tomamos en cuenta mucho lo que es el depósito de fármacos en nuestro organismo. Puede ser que ahora nosotros realizamos un examen toxicológico de un paciente que consume drogas y no encontramos nada. Puede ser que se encuentre limpio. ¿Sí? Tomamos una muestra de sangre y tratamos de identificar las moléculas activas de la droga de sangre. Puede ser que no exista ninguna. Pero nosotros sabemos que dentro de la toxicología el fármaco se deposita. Entonces lo que hacemos muchas veces es tomar tejido de algunas partes del organismo y someter exámenes toxicológicos. ¿Alguna vez han escuchado de esto? En un paciente que consume cocaína, marihuana, éxtasis, que está sobrio, que has eliminado la droga de su organismo, ¿qué tejidos tomamos en cuenta? ¿Qué parte del cuerpo? El cabello. Tomamos una mochita de cabello que se deposita este fármaco y miren, tiene una permanencia hasta de un año. Puede ser que ustedes traten de engañar a un médico forense a través de un examen de sangre, pero el médico forense que se va a hacer engañar. Entonces toma los pisos cardíacos del pelo y los somete para identificar si hay algún tipo de fármaco en su organismo y recordemos, hasta un año puede permanecer en el cabello depósito de este tipo de sustancias tóxicas. ¿Sí? Es como, por ejemplo, saliéndome del tema también de farmacología. Cuando uno consume, por ejemplo, caso, he llamado la atención el año pasado. No sé si ustedes han oído, fue para las fiestas de fin de año. En el nuevo, creo que no sé en qué edición, como el siguiente ejemplo. Acá en la, no fue en la Alberto Carruel y Padilla han atropellado a un profesor, no sé si ustedes recuerdan. La persona que atropelló, bueno, mató, se escapó, etc. Y bueno, han encontrado durante varios días, sin nada puro. Pero después de algunos días, creo que 2 semanas, 3 semanas o algo así, la persona esta se entregó. Y si ustedes han podido ver sus declaraciones en los noticieros, ¿qué decían? Yo soy de Santa Cruz, yo no conozco las calles de Chabamba, yo no sabía que esta vía era contrarruta, no era lo atropellado. Les juro por Dios que no estaba por. No me han encontrado nada que se ve, todo en su auto. Bueno, puede ser, ¿no? Yo les comento por experiencia. Una vez estaba conduciendo, a las 2 o 3 de la mañana, salí del hospital, llegué a mi casa, pedí una velada de policía plenamente libertador. Se han metido los policías a la boca. Esta cerveza está produciendo enfermos, ¿no? Está aquí en la colegia, vamos al hospital, toman una muestra de sangre. Bueno, puede ser que me restaure. Pero hay forma de engañar en eso. ¿Sí? Como el ejemplo mío. Cuando vamos, te acompañan, me han llevado a Delphi Norte, de Delphi Norte me han llevado a Rosana. A un colega de Sevilla le dije, al colega sacame 2 o 3 muestras. Son unos días. Me acabo de 2 o 3 muestras. En ese momento tenía un resultado de colegia, 0% de pobreza y medical. Pero ¿qué pasa con la alcohol? Sucede algo muy particular. Permanece en nuestro organismo de 24 a 36 horas. Entonces, si ustedes consumen bebidas alcohólicas ahora y se le realiza la prueba de alcoholemia, va a salir positivo. Ya va a salir la grabación de alcohol en su sangre. Pero desaparece en 2 o 3 días de curiosidad. Se le realiza la alcoholemia y va a salir negativa, porque es un hígado que se encarga de curar todo el alcohol. ¿No? Yo creo que esa era la historia de este paciente. Por eso ha desaparecido 2 semanas más o menos, y luego se entrega. Pero en medicina utilizamos una enzima. Vamos a ver cuál es la función de las enzimas acá. Una enzima que se denomina gamma-glutamil transfertilasa. Esa gamma-glutamil transfertilasa nos sirve para hacer seguimiento a pacientes alcohólicos. Puede ser que el paciente hace 4 días no haya consumido alcohol, pero puede ser que hace 1 mes o 2 meses haya consumido alcohol. Si el paciente ha consumido en ese rato de cuerpo, esta enzima sigue siendo positiva.
que ser incrementado. ¿Eso por qué? Porque el fármaco se deposita en células, se deposita en el hepatocito, si yo le realizo la cuantificación de alcohol en sangre va a ser negativa, y realizo otros exámenes como la solicitud de GOT, GPP se van a normalizar, pero como los efectos del alcohol al momento de eliminarse se utilizan en el hepatocito, se incrementa esta enzima que es la gamma glutamina. Bueno, eso es lo que se ha realizado en ese paciente. He tenido allí algunos colegas que se han enterado del chisme, se entregado a esta persona, pero sus niveles de enzima se encontraron disparados. Entonces, el consumo de alcohol en un periodo no mayor a 3 años. ¿No? Entonces, es importante que ustedes sepan esto. Tercer punto. ¿Sí? ¿Estamos pasando? Bueno, dudas, preguntas que tengan hasta acá. Nada. Bueno, vamos a ver, supuestamente por otros temas, sabemos mencionar eso depende más de las características bioquímicas, ¿no? Hay pacientes que son más sensibles, hay pacientes que son más resistentes. Bueno, observen, ¿cuáles son los factores que modifican la distribución? Vamos a poner otra vez por ejemplo esto. Tenemos primero lo que es el tamaño del órgano. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo. La clase que se había mencionado. Entre más grande la superficie, más grande es la distorsión. Acá sucede lo propio. Vamos a suponer que ustedes se ponen en contacto con un agente tóxico que se absorbe de forma óptima a través de la piel. ¿Sí? Ustedes con su dedito van a presionar o van a tocar esa sustancia tóxica, se va a distribuir, se va a absorber, etc. Sí, pero como el tóxico ha entrado en contacto con una superficie muy chiquita, la distribución no va a ser tan importante. Pero ¿qué pasa si yo me baño en ese tóxico? Si todo mi cuerpo entra en contacto con esta sustancia tóxica, va a existir una mayor absorción y mayor distribución. Entonces depende de lo que es el tamaño de un órgano. Nosotros tenemos un órgano chiquito, pero la distribución también va a ser pequeña. Tenemos lo que es un órgano grande, pero la distribución va a ser mucho más amplia. Ustedes observen un factor muy importante que dice relación flujo y medicamento tiempo. También depende de sus factores. Por ejemplo, para que tengan de mejor manera, vamos a hablar de esta relación. Si yo tengo un incremento de sangre y la distribución es mejor. Mayor tipo de sangre. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? A ver, allá atrás. La última. Funciones de la sangre, sí. Transporte. No solamente eso. El transporte. Si tengo mayor tipo de sangre, mayor transporte. ¿Qué pasa con la distribución? La mayor distribución. Ahora, fíjense lo que le dice el último punto, que se habla de lo que es tiempo. Si yo tengo mayor flujo, y a mayor flujo existe mayor distribución, ¿qué pasa con el tiempo de oscilación individual? ¿Es mayor o menor? Es más corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la expresión también se va a dar gracias a la distribución. Mayor flujo, mayor expresión. Flujo, mayor distribución, pero menos tiempo de permanencia del fármaco en el organismo. Y por lo tanto, podemos decir menos tiempo de efecto del fármaco. ¿Qué pasa cuando el flujo de sangre se está reducido? Acá vamos a hablar de dos aspectos en cuanto a uno que es reducción y otro que es ausencia.
Vamos a poner el ejemplo de una radical, ¿sí? Un paciente a pie, profesional. Su flujo sanguíneo se encuentra reducido y su frecuencia cardíaca se encuentra reducida. ¿Sí? Ese paciente atleta tiene un flujo reducido, tendrá una distribución normal, una distribución menor o una distribución mayor. Lo único que debería ser menor distribución. En teoría, solamente que le va a costar más tiempo, nada más. Pero la distribución va a ser óptima. Va a ser normal. Listo. Solamente que recordemos, le va a tomar más tiempo distribuirse, pero se va a distribuir por todos los organismos. Pero ¿qué pasa con el tiempo de permanencia del fármaco dentro de la alimentación? Tenemos neutro. El tiempo de permanencia del fármaco del organismo. ¿Por qué? Porque la distribución también se va a ver limitada. ¿Sí? Hasta ahí todos han comprendido. Su libro de farmacología, sin embargo, vamos a hablar del tercer factor que podríamos tener. ¿Qué pasa con el ausencia de flujo? Les voy a poner un caso muy llamativo. Ustedes tenían una docente acá el año pasado, que era su docente de farmacología. Era la doctora Céspedes, carísima la doctora Céspedes. Buenísimo. Y recuerdo que una vez sucedió algo muy llamativo en el hospital. ¿Qué es lo que había sucedido? Tenía un paciente diabético que se encontraba en el servicio de emergencia por presentar coma hipoglucemia. ¿Eso qué significa? Significa que sus niveles de glucosa han descendido tremendamente. Y recuerdo, justamente por la historia clínica, que este paciente tenía una concentración de glucosa en sangre de 10 miligramos. Bueno, eso era lo de menos. Este paciente se encontraba en coma y después sufrió una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo dice el nombre? El corazón del corazón. Paró el corazón. Bueno, ¿por qué les hablo de esta doctora? Todos mis colegas que trabajan en el servicio de emergencia son hermanos, malos con ganas, pero ella no es ganas. Entonces, un colega que había atendido al paciente le había dado glucosa, subcutánea, y no respondía el paciente. Su frecuencia cardíaca es tan importante, es el oír. La frecuencia cardíaca del paciente todavía se encontraba consciente cuando llegó al hospital, pero recuerdo que la frecuencia cardíaca era de 20 latidos. ¿Cómo habrá llegado ese paciente consciente al hospital? Realmente con esas frecuencias ya presentan alteración del estado de conciencia. Bueno, ya han indicado lo que es el cargo de buenos hospitales. Yo incrementaba sus niveles de glucosa. Pasado de 3 a 5 minutos. Ha pasado 3 a 5 minutos y han realizado la prueba de glucemia capilar con un valor inmediato y resulta que se encontraba en 10. Y han vuelto a administrar otro gramo de glucagón. El paciente no responde. El paciente sufrió posteriormente lo que es la parada respiratoria. Y aquí fue cuando ya fue el turno de la paciente. Y después se comunica conmigo como paciente que estaba en los intensivos. ¿Qué habrá pasado con este paciente? ¿Por qué el fármaco no estaría haciendo efecto? Luego yo les cuento qué es lo que ha pasado en unidad de cuidados intensivos. ¿No había flujo? Porque no había flujo, ¿no? ¿Sí? Porque no había flujo del paciente. En reanimación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando hay paradas cardíacas. Miren, ustedes han visto las películas que han visto,
Cuando una persona sufre de paro cardiorrespiratorio, cuando aparece esa línea, ¿no? Ese es un error para empezar. ¿Sí? Se ve esta línea, corre el médico y empieza a dar choques de forma indiscriminada. Esta línea nosotros conocemos como línea asistólica, que dice asístole, no hay sístole. ¿Sí? Y lo que hace el desfibrilador es parar el corazón. Pues el corazón ya está parado para que voy a dar el choque. ¿Sí? Eso es lo que ven en las películas. Cosas irreales. ¿No? ¿Para qué sirve el desfibrilador? Hay ritmos que en cardiología se denominan ritmos desfibrilares. Tienen ritmos que parecen sismógrafos en el electrocardiograma. ¿Eso qué les significa? Un latido cardíaco desorganizado. Ese corazón está latiendo pero mal, de forma desorganizada. No se está despolarizando, no se está repolarizando. Y acá viene el choque. Hay el choque y ese ritmo desorganizado se transforma en una línea asistólica. Le damos al corazón una pausa o un respiro para que no se usan sea capaz de recuperar lo que es el sistema de control. Eso es lo que hacemos. No miren cómo se engañan los perros. ¿Sí? Tengamos casos, en este caso, el paciente no tiene pulso y en esa línea azul el paciente no tiene pulso. ¿Sí? Entonces muchas veces se les administra drogas y no hay efecto. ¿Por qué? Porque no hay flujo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esa situación? Se indica lo que es un bolo, con esto, y algún tipo de solución. Para que me entiendan en palabras cristianas, administran adrenalina, pero la adrenalina se queda acá. Le van a dar a chorro solución fisiológica, a meter por la solución fisiológica, para que el retorno, la adrenalina se distribuya de forma efectiva por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando el paciente ha llegado a cuidados intensivos. ¿Qué es lo que hizo la doctora? Como no había pulso, el paciente ya ha ingresado en una parada cardíaca, ha empezado a darle el de reanimación para que se pueda circulación. ¿Sí? Pero antes de confirmar, si no hay flujo de sangre, ¿qué pasa con la distribución? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Qué pasa con el fármaco? Pero ¿qué pasa con el efecto del fármaco en el organismo? ¿Permanece más o menos tiempo en nuestro cuerpo? ¿Qué dicen más y dicen menos? ¿Qué dicen menos? ¿Qué dicen más? Permanece mayor tiempo el fármaco. No hay flujo. Le administras el fármaco a tu paciente, el fármaco queda acá. ¿Sí? No se distribuye de forma efectiva. Entonces, si no se distribuye de forma efectiva, no puede metabolizarse. Si no puede metabolizarse, no puede excretarse. No se elimina el fármaco, permanece mayor tiempo. ¿Qué ha pasado con este paciente del caso que les estoy mencionando? Era la unidad de cuidados intensivos, ya había revertido la parada cardiorrespiratoria, ya había visto la historia clínica del paciente, le he solicitado lo que es una reducción casual, estaba disparada su función, se encontraba en 1 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había flujo y se iba a depositar. ¿No? Por eso inicio el fármaco de mucho efecto. ¿Sí? Entonces recordemos, son otras condicionantes que son capaces de detectar el fenómeno. No, pero bien habíamos hablado, yo creo que se dio una vez. ¿Cuál era la causa de ¿en quién? El paciente. La causa etiológica era el coma oxigénico, ¿no? Ustedes recuerdan que primeramente las células de energía y gracias a los glucosa. A veces no tenía glucosa, eso eliminó la parada cardiovascular. Solo van a ver en el cuando hablamos de una proteína también, vamos a hablar de este ejemplo. Tenemos aquí una molécula del fármaco, ¿sí? Que puede atravesar lo que es esta barrera, porque el tamaño es chiquito. Pero ¿qué pasa cuando se une una proteína como la albúmina, por ejemplo? Incrementa, no, su peso molecular. Como incrementado su peso molecular, no puede pasar por ese criterio del extracto. Entonces, eso es otro ejemplo que afecta a lo que es también la distribución del fármaco, ¿no?
Bueno, la solubilidad, acá tenemos algunos ejemplos, la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Los fármacos que son liposolubles se distribuyen con los fármacos que son hidrosolubles. ¿Listo? Ahora, el volumen de distribución. En este caso, el ejemplo que les he puesto, ¿no? Compartimiento vascular, ¿dudas? Vengan a hacer. Claro, claro. No se están durmiendo, porque hay alguien que se está durmiendo, está cabeceando y su salud va a ser bien. Bueno, observen esto, el metabolismo es un conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan los metabolismos que pueden ser activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación. Esa es la definición de lo que es metabolismo. Quiero que ustedes comprendan lo siguiente. El metabolismo de fármacos se ve en todo en la piel, en el cerebro, en el corazón, en el páncreas, en el riñón, en la piel, en todo el cuerpo. Pero la estructura ideal para metabolizar es la estructura. Lo propio sucede con la expresión. Por donde eliminan los fármacos, por la respiración, por la sudoración, por las heces, también se eliminan por lo que es el metabolismo hepático, pero la estructura, ¿no?, principal encargada de expresión es el riñón. Eso recuerden. También, ¿no? Pero como les había mencionado, la principal vía, la final de expresión, no es claro que les dice, tenemos un primer proceso, es el proceso de activación. Muchos de los fármacos de estos tienen la característica de ser profármaco. ¿No? ¿Eso qué significa profármaco? Es un fármaco que no tiene acción, que no tiene efecto. Ingresa a su organismo, dice el fármaco, de síntesis, por eso tienen que observarlo ahí. En la primera parte del metabolismo, ese fármaco, que se conoce como profármaco, no tiene efecto, pero una vez ingresando en nuestro organismo, el profármaco se convierte en fármaco. El segundo proceso es la activación. Ese fármaco se transforma en lo que es un metabólico. Eso favorece lo que es un organismo. ¿Sí? Es decir, esa forma efectiva del fármaco se transforma en una forma que no es efectiva. Eso también lo voy a pasar rápido. Tenemos dos fases. La primera fase observe reacciones no sintéticas conducen a la activación o inactivación del lobo. ¿Cuál es la diferencia con la fase 2? En la fase 2 las reacciones son sintéticas y llevan solo a la inactivación del lobo. Pero vamos a decirle, van a hablar de forma detallada sobre todo. Mira, acá tenemos lo siguiente. Tenemos la fase 1, se caracteriza por oxidación y oxidación, adición de oxígeno, diferencia de hidrógeno. Cuando hablamos, por ejemplo, de reducción, lo contrario, la diferencia de hidrógeno es diferencia de oxígeno. La otra fase que es la hidrólisis, que es la descomposición de una sustancia, por ejemplo, del agua, otra vez, nada, seguido aquí. La fase 2, conjugación final del hogar con otras sustancias formadas por el organismo, a través de una enzima que es la glucoronidasa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a mencionar, eso es lo que nos interesa, quiero que entiendan lo siguiente. Miren, ¿qué factores influyen en el metabolismo de los fármacos? ¿Ustedes consumen bebidas alcohólicas? Sí. ¿Tienen abuelitos? ¿Sí? ¿Sus abuelitos también consumen bebidas alcohólicas? ¿En alguna fiesta? Sí. ¿Ustedes han consumido bebidas alcohólicas con sus abuelitos? ¿Cuál ha sido la diferencia en cuanto a la dosis de alcohol que ustedes han consumido? ¿Quién se embriagaron más bajo? El abuelito se embriagaron más bajo. ¿Por qué? Eso en este caso no es la diferencia. Por ejemplo, ustedes tienen la misma edad, 20 tantos años, que uno su hígado estará más salido que el otro más degenerado que el otro, etc. Pero la primera vez que ustedes han bebido, voy a poner el ejemplo de la ¿sí? Hay una enzima que es así, un aldeído deshidrogenasa, que es el encargado de metabolizar el alcohol.
Hay personas que gracias a su química producen de mejor manera. Y bioquímicamente los pacientes se les conoce por el que hace producen mayor cantidad de enzima que el alcohol, se embriagan con mayor facilidad, con menor facilidad. Toman grandes cantidades de alcohol y no se embriagan. Pero aquellas personas que nacen con ese defecto enzimático no producen este enzima, ¿qué pasa? Un shot de cerveza, ni siquiera de tequila, y se desmayan, ¿verdad? ¿A eso cómo se denomina? Personas asesinan pollos, cuidadores bajos. Uno, como dice el nombre, tiene la capacidad de metabolizar ese carbohidrato de forma más rápida, por eso se embriaga menos. Y la tequila de forma más lenta se embriaga más rápido. Entonces, es un ejemplo de factor. Entre varones y mujeres, ¿quién tiene mayor resistencia al alcohol? Tiene mayor resistencia, no al alcohol. ¿Pero por qué? Yo tengo unas amigas que ven vainilla recién pagadas. Los engaños. Yo por chabonino todavía no tomo cerveza. Pero yo diría, se engañan y vienen y no se marean, como si fuera algo. ¿No? ¿Quién? El varón tiene mayor resistencia al alcohol. ¿Por qué? Existe lo que dice el compañero, existe lo que es una mayor actividad enzimática gracias a lo que da la testosterona. ¿Sí? Por eso un varón pues, tiene mayor capacidad de tolerancia al alcohol, ¿no? Ahora depende de otros factores también. Depende, recordemos, de la superficie, lo que habíamos visto en la anterior clase, depende de la constitución del individuo. Ustedes comparan una mujer que mide 2 metros con 18 centímetros y comparan con un varón que mide, si es un varón, también unos 50, ¿quién va a tener mejor capacidad de tolerar el alcohol? La mujer, ¿verdad? Porque tiene lo que es mayor estatura, mayor superficie corporal, depende de varios factores. Pero nos vamos a centrar en el tercer punto para que entiendan los otros dos, la edad del paciente. El ejemplo que les he mencionado, porque su abuelito, cuando ustedes compartían un cumpleaños, 15 años, no bebían con él, se embriagaba con la misma fiesta. Uno, porque con la edad existe mayor degeneración hepática. ¿No? Un paciente viejito, su hígado ya no posee 0 kilómetros, como un niño de 13 años, 14 años, ¿no? Su hígado ya ha pasado por una etapa de degeneración importante, ya no trabaja de igual manera. Por lo tanto, la actividad enzimática se ve reducida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Que tienen su hígado sanito? La actividad enzimática va a ser mucho más eficiente y, por lo tanto, en este caso, tienen mejor capacidad de metabolizar. ¿Alguna vez han visto un paciente cirrótico alcohólico crónico o un paciente alcohólico? Hay algo que me llamaba mucho la atención. Antes de que esto me decía, mis padres tenían una fábrica de agregados en la construcción. Tenían un trabajador se llamaba Indalicio. Recuerdo, un personaje y era alcohólico, ¿no? Trabajaba en la fábrica, no tenía familia, no tenía hijos, y todo su dinero lo usaba para conseguir bebidas. Recuerdo algo muy llamativo en él, la piel se le fue haciendo más oscura cada día, ¿no? Y eso es típico de los pacientes cirróticos. Eso lo van a ver en sinvergüenzas, operaciones de la piel, no se vuelven negras por incremento de la producción de melanina, por el consumo de alcohol. Bueno, y hay otras alteraciones que producen el alcoholismo. Pero algo que me llamaba mucho la atención era que ya ninguna empresa quería trabajar fuera, porque era alcohólico, porque si no daba problemas, etc. Entonces todos terminaron echándole el trabajo, nadie lo quería. Y yo lamentablemente me lo encuentro a él en una situación de urgencia. Él me indicaba en la Jordán y San Martín, ¿no? Donde está el Palacio de Justicia. O limpiaba vidrios, etc.
y había una chichería ahí, ¿no? Él conseguía 10, 5 bolivianos y se iba a la chichería. Y un día me llamó la atención porque lo vi, me reconoció, le compré frutas de mí, le compré una empanada y todo. Hablando bien, teníamos una conversación adecuada, estaban conscientes. Podía hacer mis cosas por allí, por la plaza principal, me iba a tomar un café, un helado, no me pasó ni 2 horas, ni 1 hora en realidad. Pero vuelvo a encontrar allí completamente. Alguna vez van a ver ustedes que estas personas sufren de cirrosis hepática de cualquier tipo, no solamente alcohólica. Y los fármacos o cualquier tipo de droga tienen un efecto potente en el organismo. El ejemplo es el alcohol. Él estaba caminando con una botellita de ese tamaño, ¿no? De unos 500 ml y se embriagaba. Yo les aseguro que ustedes con 500 ml de chicha no se embriagan. Con 500 ml de cerveza tampoco se embriagan. ¿Sí? Pero se encontraba completamente ebrio. ¿Qué va pasando? Una persona con degeneración hepática, recordemos, se embriaga con mayor facilidad. Y lo mismo sucede con los fármacos. ¿Por qué? Por la degeneración hepática. Ya, No se metabolización, la vida de los fármacos. Eso, ¿no? Está bien lo que dicen sus compañeros. No existe un metabolismo adecuado porque no hay enzimas que degraden el fármaco, y el efecto de acción del fármaco permanece por mayor tiempo en nuestro organismo. ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? De lo que ustedes están observando ahí, función enzimática. ¿Qué pasa si yo tengo lo que es, vamos a poner el ejemplo, si tengo mayor actividad enzimática, existe lo que es una mayor tasa de metabolismo. Si incrementa la tasa de metabolismo, ¿qué pasa con la actividad del fármaco? Reduce. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tengo lo que es una enzimática? Reduce el metabolismo. ¿Qué pasa con la actividad del fármaco? Incrementa, por lo que les mencioné, ¿no? Entonces, son estos factores que influyen también en la terapia de la información. Esto es eliminación, proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. Vamos a terminar con esto. Vamos a dar nuestro receso después de esto y continuamos la segunda parte con sus tareas. Pero el día de hoy, ustedes van a realizar lo que es una tabla. La primera parte del trabajo. Van a realizar lo que es una tabla de fármacos que se consideran ácidos y fármacos que se consideran básicos. Lo primero que van a hacer, por lo menos 20 fármacos ácidos, 20 básicos. Quiero que ustedes relacionen estos fármacos, ya vamos a hablar de farmacología como tal, cómo se liberan, cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan, cómo se excretan. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de uno de estos pasos que ustedes tienen que realizar. ¿Ok? Voy a hablar, por ejemplo, de lo que es la aspirina. Ustedes saben la aspirina que está una base, se ve ácido. Vamos a empezar primero por ahí. Hay mucha confusión. He visto eso en sus compañeros de que no saben qué es una base, no saben qué es un ácido, no saben qué sucede con el pH en estas situaciones. Vamos a recordarnos. Definamos primeramente lo que es pH. A ver, ¿qué preguntamos? Alguien que tenga cara de perdido. Hoy estamos repitiendo toda la clase. ¿Qué es eso? ¿Qué es el pH? Define qué es pH. ¿Cómo define el pH? Nada. ¿Se acuerdan qué es pH? ¿Concentración de qué? Concentración de hidrógeno. La definición exacta es el logaritmo decimal negativo de la concentración de hidróxido.
Entonces recordemos, por eso estos repasos teóricos antes de cada clase, ¿no? Recuerdo que se ha mencionado en el primer día de clase, si bien la universidad tiene esa metodología innovadora donde se trabaja, es importante la parte teórica. Si no entendemos la parte teórica, estamos perdidos. Entonces, pH, como decía su compañera, es la concentración de iones hidrógenos. Recordemos que el hidrógeno es un protón. Bueno, venga, eso es un ejemplo. Ahora, ustedes recuerdan bien que algo mencionado siempre. El pH normal de la sangre es 135 y 140. Eso es lo que denominamos pH medio. Pero ¿cuál será el pH gástrico? ¿Cuánto será? Ahí es el error que quería escuchar, ¿no? ¿Sí? A ver, silencio, si quieren, ahí es el error que quería escuchar. Si el pH gástrico es ácido, ¿sí? Debería ser menor, si es 65. Y algunos por ahí han mencionado que es 10, ¿no? ¿Sí? Si es menor a 135, decimos que el pH es ácido. pH gástrico, por ejemplo, ¿sí? Es de 4 a 4.5, el pH del estómago. Entonces recuerden eso, ¿sí? Si es menor a 135, el pH ácido. ¿Eso qué significa? Existe mayor o menor concentración de dióxido. Existe mayor concentración de dióxido. ¿Cuál es la fórmula del ácido? A ver, el ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Por qué se llama ácido? ¿Cuál es la fórmula? ¿Recuerdan? HC. Aquí tiene su composición. El H. ¿No? El ácido sulfúrico tiene su composición. Cloro, ¿sí? Todos los ácidos tienen su composición cloro. Entonces recuerden eso. Si es que existe, ya vamos a colocar un mayor incremento en los iones, ¿no? Sabemos que el pH es mucho más ácido, recordemos, no es importante, ¿sí? Ahora que no les engañen, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver los libros. ¿Qué pasa cuando el pH es mayor a 145? Es alcalino. Es alcalino básico. Entonces recordemos, si es mayor a 145, es alcalino o básico. ¿Listo? ¿Qué pasará acá con la concentración de iones hidrógeno? En este ejemplo, la concentración de iones hidrógeno es baja. ¿Sí? Entonces recordemos, tenemos que saber esto para saber cómo se eliminan algunos fármacos. Hay algunos fármacos que se eliminan de mejor manera por vía renal que otros. Eso lo vamos a ver durante todo el semestre. Y si les gusta pues fármacos, como les doy las clases, me ponen 100 en mi evaluación, pues vamos a ver el fármaco 2. Algunos por ahí no le va a poner mal, yo no quiero ver. No quiero aprender mal. Porque ¿cómo se llama? Algunos fármacos se eliminan mejor por vía renal que otros. ¿Por qué? Eso depende de su carga iónica. No solamente de su carga iónica, depende, como hemos mencionado, también de su peso molecular. Realiza de mejor manera son estas membranas, molecular. Pero acá muchas veces viene lo que es justamente esta equivocación de la parte conceptual. Si yo les digo que una sustancia se protona, ¿qué les estoy diciendo? Y eso es lo que ustedes van a leer en sus libros de farmacología. ¿Sí? El fármaco X, cuando llega a tal medio, tiene la capacidad de protonarse, o tiene la capacidad de ionizarse, teniendo cargas negativas o cargas positivas, o pierde
su carga de protones. Y muchos nos confundimos. No entiendo por eso. No entiendo. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Recuerdan el ejemplo que se ha mencionado sobre la producción de estos alimentos? ¿Recuerdan la célula? Vamos a hablar un poquito de eso para que ustedes recuerden. Teníamos el vaso sanguíneo, teníamos la célula parietal, si ustedes recuerdan, teníamos el espacio intersticial, que es el vaso sanguíneo, teníamos el espacio intersticial, teníamos la célula parietal y teníamos lo que denominábamos luz canalicular, ¿no? ¿Dónde se formaba el ácido clorhídrico? ¿Sí? Pero recordemos que el hidrógeno es necesario para formar ácido clorhídrico provenía del mineral, porque fue lo que utilizaban por función simple directo a la célula parietal, ¿no? Recordemos que en la luz canalicular tenemos potasio, pero dentro de la célula tenemos hidrógeno. Su libro de fisiopatología, hagan el caso de fisiopatología. Fisiopatología es una materia que fisiopatología quiere decir que la luz de la célula canalicular para la formación de ácido clorhídrico necesariamente tiene que protonarse. ¿Qué significa esto? Palabras cristianas. Eso significa ¿a qué les dice esto? Porque se protona. Hay un intercambio, ¿no? Ingresa, si ustedes recuerdan acá, el hidrógeno, bueno, sale mejor dicho, ¿no? Y el potasio ingresa. ¿Qué medios está protonando? La luz canalicular. Está ganando mayor carga de protones, hidrógenos, tiene carga positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el medio? ¿Se vuelve más ácido o no? Por ejemplo, se vuelve más ácido porque gracias a que el hidrógeno sale a la luz canalicular y el cloro se encuentra acá, forma lo que es mayor cantidad de ácido. ¿Qué les está diciendo? La relación del hidrógeno, o gracias a la presencia del hidrógeno, el medio se forma más ácido. ¿Sí? Ahora, a ver, lógica matemática. Por lo tanto, un medio ácido que carga positiva. Bueno, voy a ir feliz. Recordemos entonces, por lo que ustedes han mencionado, pH, concentración de hidrógeno. Hemos mencionado que cuando el pH se hace ácido, incrementa la carga de protones, incrementa estos iones que tienen carga positiva. ¿Sí? Por lo tanto, el medio se hace mucho más positivo, pero también se hace mucho más ácido. ¿Sí? ¿Qué pasa con un medio también de protones? Se hace el medio, en este caso, negativo, pero si hablamos en términos de pH, se vuelve ácido. ¿Sí? Por acá les pongo un ejemplo. Hablemos de eliminación de los fármacos. En 3 fases. Las fases son fáciles de recordar. Solamente recordar histología, fisiología, anatomía. Tiene lo que es el glomérulo, tiene el túbulo contorneado proximal, tiene el túbulo contorneado distal, tiene el túbulo contorneado. Entonces, si todas las sustancias llegan primero acá, porque la primera fase se denomina fase glomérulo. Después de que el fármaco pase el glomérulo, llega al túbulo contorneado proximal. Entonces, fíjense cómo se llama la segunda fase: fase tisular proximal. La tercera fase, el fármaco pasa el túbulo contorneado distal, también es una fase tubular, pero en este caso, distal. ¿Sí? Ahora, la membrana glomerular se caracteriza por tener cargas negativas. ¿Sí? La aspirina, recuerden, este es un ejemplo didáctico, porque fisiológicamente es muy
Ustedes en su trabajo van a ver, la aspirina en un medio ácido pierde protones, gana electrones, en un medio ácido se disuelve mejor o menor, etc. Depende. Pero este es un ejemplo didáctico para ustedes. La aspirina, el ácido salicílico, es un fármaco que se considera un ácido. Entonces, tiene carga positiva, tiene carga negativa. Tiene carga positiva. Entonces, cuando la aspirina llega acá, ¿sí? Carga positiva, va a ser capaz de unirse a la carga negativa del alrededor. ¿Sí? Como tienen una carga distinta, recordemos que cargas distintas son cargas. Eso va a favorecer que la molécula de aspirina pueda ingresar para posteriormente eliminarse. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer, en el caso de un pH alcalino, vamos a suponer que es un paciente con antiácidos, alcalinizando su pH, etc. La aspirina deja de tener carga positiva y se vuelve a casa. Esto tiene carga negativa. En este caso, existe dificultad para que exista la de la aspirina a través del medio. ¿No? Ese es un ejemplo. A ver, si tenemos carga positiva y carga negativa, la aspirina atraviesa la barrera glomerular. ¿De qué tipo de transporte estamos hablando? Transporte fácil. Depende también de usted, fíjense, la sustancia del bajo peso molecular. La aspirina, ¿sí? Muchas veces se une a lo que es la albúmina. Y recordemos, esta es la forma activa o inactiva del fármaco. Inactiva. Si inactiva el fármaco y la aspirina que queda en nuestro organismo, por así decirlo, ya no tiene función biológica. Pero como se unió a la albúmina tiene carga negativa. Hay dificultad para pasar debido a la presencia de cargas. Pero no solamente la carga, sino también debido a su peso molecular. Este criterio es penetrado que permite el paso de moléculas de un peso molecular bien determinado. La albúmina es grande y no puede pasar. Por eso en un examen general de orina ustedes no encuentran proteínas en orina. ¿Sí? Porque como tiene gran peso no puede atravesar esta membrana que es penetrada. La segunda fase, observen, constituido por una membrana liposa. Ya ha atravesado la aspirina y ya se elimina. Pero hay algunos fármacos que son solubles, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se van a excretar o en qué partes? A nivel de lo que es el fluido controlado del cine. Esos fármacos solubles se solubilizan más precisamente en el fluido controlado proximal porque es una membrana lipólica, favorece la liposolución. ¿Sí? Observen, por ejemplo, la fase 3, secreción tubular, en el fluido distal por difusión activa. Puede ser que por acá escape, qué sé yo, ¿no? Alguna que tenga carga positiva, ¿sí? Y esa parte del túbulo también tiene carga positiva. Entonces no va a poder excretarse utilizando lo que es un medio de transporte pasivo. Tiene que generar un medio de transporte activo para poder, ¿no? Todo lo que hemos hablado de la ciencia, ya lo aplicamos. Bueno, dudas, preguntas. ¿Todo claro? Sí, nos damos otro receso hasta las